saludar a nuestras dos invitadas. Karen Longarich, que es diplomática y nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Jimena, ex diplomática. Soy profesora de Derecho Internacional en la universidad y con largos años de estudio en la materia, pero ahora ya no trabajo en la Cancillería hace mucho tiempo. Ah, bueno, bien. Y también está con nosotros la senadora por el Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Buenas noches, Adriana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por abrirnos este espacio y encantada de estar en su programa. ¿Qué significa, Karen, qué significa eso de salirse de la OEA, irse de la OEA? Bueno, Jimena, la Carta Constitutiva de la OEA prevé esa posibilidad de que los países miembros, si quisieran desvincularse del organismo, pueden hacerlo a través de la denuncia de la Carta de la OEA y quedarán efectivamente desvinculados después de 2 años de presentada esa denuncia. Estos 2 años son en realidad el tiempo en que el Estado que se desvincula va a cumplir con todos aquellos compromisos que ha adquirido con la OEA hasta quedar absolutamente libre de cualquier responsabilidad frente al organismo, responsabilidad formal, digo, generalmente temas económicos, restitución de alguna cooperación, etcétera. Entonces no es que Venezuela pueda salirse hoy día, que si dice hoy que se va a salir, mañana no está. ¿No es así? No, de ninguna manera. En realidad en todos los organismos internacionales existe esa posibilidad de retirarse del mismo, pero siempre dejando esperando un tiempo prudencial de acuerdo a lo que dice el tratado para que el país que se retira pueda cumplir con sus obligaciones. Lo propio también dice en la mayoría de los tratados internacionales, puesto que una desvinculación inmediata de un tratado internacional o de un organismo internacional podría generar problemas y además daría pie a que los estados, el rato que quieran, abandonar por circunstancias diferentes un organismo o un tratado, pues lo hagan y dejen pendiente en muchas cosas, ¿no? Entonces esto es absolutamente normal y 2 años es en realidad relativamente poco, porque por ejemplo, para desvincularse de la comunidad andina, tal como lo hizo Venezuela hace unos años atrás, se requirieron 5 años de espera para la desvinculación definitiva. Adriana, ¿a usted qué le parece esa decisión de Venezuela? Primero para que después hablemos de Bolivia. Mire, creo que no se puede desvincular esta decisión de una acción sistemática que se ha tenido a partir de la Secretaría General de la OEA, fundamentalmente del señor Luis Almagro, de condecir con los intereses norteamericanos. ¿Y por qué decimos los intereses norteamericanos? En abril del presente año, el almirante Curti, jefe del Comando Sur, da un informe al Senado norteamericano. Y en este informe al Senado norteamericano indica en el punto número 8 que es necesario insistir en la aplicación de la Carta Democrática tal como se ha convenido con Luis Almagro, secretario general de la OEA. El Comando Sur es un sistema a partir del cual, o es un mecanismo a partir del cual, dicho en forma sencilla, Estados Unidos ejerce un control geopolítico en América Latina. Y el responsable de ese programa es quien solicita al secretario general de la OEA en el informe, en el punto número 8, que es necesario insistir con la aplicación de la Carta Democrática. Luis Almagro sugiere la implementación de la Carta Democrática y es a partir de eso que se convoca una sesión general de la OEA, rompiendo totalmente incluso con los principios de la Carta de la Carta o de la conformación de principios de la OEA. ¿Y qué dice esta Carta? En su artículo 17 del Consejo Permanente para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela, indica que solamente puede actuar esta Carta Democrática cuando el gobierno de un Estado miembro que considere que está en riesgo su proceso político, institucional o democrático lo solicite. O sea, para usted, por favor, ¿está bien que Venezuela quiera retirarse de la OEA?
si hay un designio norteamericano de solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para justificar una intervención política, que no solamente significa la injerencia, sino también la violentación de la soberanía de los estados, creo que se justifica. La OEA tiene antecedentes históricos, en los cuales, por ejemplo, solicitaron la expulsión de Cuba en 1962, después de la derrota militar que Cuba le dio a Estados Unidos en Playa Girón en 1961. Es un Estado que evidentemente obedece a los designios del Comando Sur, y los designios del Comando Sur se definen a partir del Departamento de Estado norteamericano. Y esto obedece fundamentalmente a la implementación de mecanismos que logren asfixiar a Venezuela. Por lo que decía el presidente Evo Morales, el interés de Venezuela no es que haya, según lo que dice la OEA o el secretario general de la OEA, un gobierno más democrático. Lo que le interesa a la Secretaría General de la OEA es cumplir la solicitud norteamericana de que no hubiera un gobierno que niegue la provisión de petróleo, que es la energía fundamental a partir de la cual se disputa en este momento. Permítame, por favor. Karen Longarich, ¿qué opina sobre lo que acaba de decir la senadora? Bueno, yo creo que con el mayor respeto que se merece la senadora, ella tiene una visión absolutamente política, que creo que solamente es compartida por los pocos socios políticos que le quedan a Venezuela. Yo tengo una visión más jurídica sobre el tema. He asistido a reuniones de la OEA en muchas ocasiones, he estudiado el tema de los sistemas de solución de controversias de muchos organismos internacionales, y creo que estos mecanismos que están previstos en la Carta Democrática Interamericana para ser aplicados en casos de que el orden constitucional y democrático en un país hubiesen sido subvertidos, son plenamente justificables. Quiero decir que la OEA no incurre en injerencia en asuntos internos de los estados cuando trata de ayudar a Venezuela a reconducir esa ruptura, esa vulneración del sistema democrático. La OEA lo hizo en otras ocasiones, y al primer país que benefició con este mecanismo fue precisamente al gobierno de Venezuela en épocas del expresidente Chávez, el año 2002, si mal no recuerdo, cuando hubo el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Chávez. Se puso en marcha este mecanismo y se logró reconducir, ¿no?, esa vulneración que se dio en contra de un gobierno legalmente constituido como fue el de Hugo Chávez. Posteriormente, también en épocas de Honduras, en la época del presidente Zelaya, se aplicó la Carta Democrática Interamericana para presionar a los golpistas de entonces, que estaban liderizados por un general Micheletti, pudieran reconducir también este proceso democrático. En realidad, la OEA tiene que actuar en última instancia cuando es, de hecho, casi imposible que internamente se reconduzcan las vulneraciones. Entonces, la aplicación de los mecanismos de la OEA son graduales. No es que directamente la Carta Democrática Interamericana dice se expulsa al país al país que está conculcando estos principios, sino que primero hay etapas de negociación, de diálogo, de persuasión. Permítame, cosa que no ha hecho la OEA, lamentablemente. Dejó pasar el tiempo y se ha dado la solución por el desastre en este caso. Y hay quienes dicen, ¿y si Bolivia adoptara una actitud similar? Nosotros fuimos a las calles para preguntarle a la gente su parecer. ¿Qué cree usted que es mejor, que Bolivia permanezca en la OEA o que se retire como lo hizo Venezuela? Previo a un análisis, no es conveniente que se retire. ¿Por qué? Por los convenios que en un momento ayudan, sí, a todos los países que son miembros de esa organización, ayudan. Entonces no sería conveniente que se retire. Yo creo que debe permanecer. ¿Por qué? Porque es un organismo internacional y es
representante también de nuestro país, ¿no? Es la Organización de las Naciones Americanas, ¿no? No, debe permanecer, lógico. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país muy democrático, no somos un país tirano. Debe retirarse. ¿Por qué? Y yo pienso que como está la crisis ahora, más de la economía, yo pienso que tendría que más apoyar en ese sentido. No todos piensan igual, obviamente, ¿no? Pero hay que pensar en... Que en Venezuela hay una ruptura del sistema democrático, sí es una posición política, eso no es una posición jurídica. La posición jurídica es implementar la Carta Democrática si el gobierno lo solicita tal cual dice el artículo 17 de la Carta General de la OEA. Entonces, primero resaltar eso y ratificarlo. A ver, nosotros no somos socios políticos de Venezuela. Bolivia está abogando por el respeto a la soberanía de todos los Estados miembros en los sistemas de integración internacional. Y lo segundo, que creo que es importante también ratificar, quien solicita la implementación de la Carta Democrática de la OEA son el gobierno de Canadá y el gobierno norteamericano, gobiernos que no han firmado su adhesión a esta Carta Democrática de la OEA, pero que además la solicitan bajo presión del Comando Sur, reitero, que es el organismo encargado de controlar geopolíticamente la región. ¿Cuál es el problema con Venezuela? Que Venezuela ha sido un país que ha alzado banderas de libertad. Y banderas de libertad que han definido con soberanía cuáles son los recursos que se ocupan y cuál es la potestad de los recursos naturales. El problema con Venezuela es el petróleo y es un problema geopolítico de recursos naturales estratégicos. Si Bolivia plantea su salida, no creo que es necesario evaluarlo y creo que es necesario evaluar la pertinencia de mantenerse en sistemas de integración que en vez de promover la solución de los conflictos más bien constituyen un mecanismo para contribuir a la escalada de los conflictos institucionales. Recordar a la ciudadanía, porque esto también es una cuestión política. No podemos hablar de ruptura del sistema democrático cuando tenemos una oposición que en este momento está queriendo derrocar al presidente legítimamente y legalmente electo en un proceso electoral. Apoyar la oposición venezolana que está buscando derrocar al gobierno del presidente Maduro, eso sí significa romper el orden institucional y democrático, porque eso significa vulnerar la voluntad soberana del pueblo. Reitero, como Bolivia creo que tenemos que evaluar la pertinencia de mantenernos en mecanismos y en sistemas de integración internacional que en este momento, en vez de constituirse en la Organización de Estados Americanos, se convierte en la organización promotora de golpes de Estado y de injerencia a los Estados latinoamericanos. Karen, ¿cómo se vería eso? Primero quiero decirle que me reconforta enormemente el haber escuchado la opinión de la ciudadanía en La Paz y en Santa Cruz respecto a el criterio de que si a Bolivia le conviene o no pertenecer a la OEA. Digo que es reconfortante porque se ve que el pueblo aún piensa, aún reflexiona, aún analiza y no está alienado con discursos o proclamas de carácter chauvinista. Le pregunto, por favor, ¿todo eso se lo está diciendo Adriana Salvatierra, que no razona, chauvinista? No, mire, no quiero confrontar con nadie. La señora Adriana tiene una visión política, creo que no ha leído la Carta Democrática Interamericana, creo que no conoce los mecanismos de solución de controversias contemplados en la OEA y en la Carta Interamericana, porque ella como que despectivamente... Karen, esta pregunta quiero hacerle. Permítame un minuto, por favor. Es que para avanzar en algo. La posición de Adriana... Por favor, Jimena. Como que despectivamente ella habla, ¿no?, de que el análisis jurídico no sería pertinente en este caso. Yo quiero decirle... Karen, yo quiero preguntarle esto a usted, para aclarar. La posición suya no tiene nada de política. Obviamente, todos los seres humanos somos políticos, vivimos en sociedad, somos políticos. Pero quiero decirle que en mi caso, personalmente, cuando yo hablo de un procedimiento que se ha impulsado en la OEA, es porque conozco ese procedimiento, porque conozco los mecanismos, porque he leído la carta y no he aprendido de memoria uno o dos artículos. En primer lugar,
Las sanciones que pueden venir desprendidas de la Carta Interamericana Democrática no simplemente obedecen a una convocatoria del propio Estado. Es difícil que el Estado que esté vulnerando diga aplíquenme la Carta. La Carta se aplica cuando los países miembros de la OEA consideran que en un país se ha subvertido el orden constitucional, ¿no? Y entonces se van aplicando gradualmente. Y por otra parte, estos mecanismos están incluidos en todos los instrumentos internacionales modernos donde hay cláusulas democráticas. La hay en el Mercosur, en la Comunidad Andina, en la UNASUR, los hay inclusive en los tratados de libre comercio, cláusulas de esta naturaleza por las cuales se pueden revisar si los países están vulnerando derechos humanos, derechos constitucionales, etcétera, etcétera, y pues a fin de colaborar, coadyuvar, y no tomar injerencia, sino colaborar en la reconducción de estos procesos mal orientados, pues actúan los organismos internacionales. Yo le digo ahora sí, Adriana, Jimena, si ustedes analizan las repercusiones que puede tener, podemos dejar que hable Adriana también. Podemos dejar. Vamos por equilibrio, Adriana, por favor, adelante. No, a ver, gracias por contribuir más bien a una confesión de partes. La situación en Venezuela amerita un posicionamiento evidentemente político. Y el posicionamiento político del Estado Plurinacional de Bolivia es defender la soberanía. Creo que hay un error de conceptos en definir como chauvinismo, porque el chauvinismo es sinónimo de nacionalismo. Defender la soberanía de los estados no es sinónimo de nacionalismo, es defender las decisiones que se dan por parte de cada uno de los estados en defensa de su soberanía, en la lucha contra la injerencia. Reitero, porque esto no es un dato menor, el Comando Sur fue el que solicitó a la OEA y al secretario general de la OEA aplicar la Carta Democrática. Y esto también es político. Esto no es solamente, esto es la implementación de mecanismos jurídicos para tratar de sancionar a un país. La ciudadanía no me va a dejar mentir. El presidente Nicolás Maduro fue democráticamente electo. Y sin embargo, en este momento se promueve sistemáticamente un golpe de Estado que, reitero, tiene intereses geopolíticos. Planteaba, y bueno, yo no me voy a referir a la cantidad de insultos que refirió la licenciada Karen, porque creo que no corresponden y porque creo que además que tenemos que dirigirnos con un poco más de educación para hablar e informar a la gente. Mire, yo creo fundamentalmente que es necesario entender que estamos en un momento de polarización en América Latina. La Carta Democrática de la OEA, por ejemplo, no se aplicó ante la violentación de derechos humanos ante la muerte de Berta Cáceres en Honduras. No se aplicó cuando se asesinaron 11 campesinos para justificar el golpe de Estado de Fernando Lugo en Paraguay. No se aplicó cuando, por ejemplo, se promovió, y todo el mundo lo conoce, un golpe de Estado parlamentario a la presidenta legítimamente electa del Brasil, Dilma Rousseff. Si la Carta Democrática dijera lo contrario a su implementación en el artículo 17, que los países miembros en su mayoría consideraran que es importante intervenir en la situación venezolana, ¿por qué se intenta dar un golpe de Estado a la presidencia de la Organización de Estados Americanos que estaba en manos del Estado boliviano? ¿Por qué se plantea excluir a Haití de esta discusión? Hay una disputa política de fondo, esto es innegable, y hay un intento de accionar en contra de Venezuela. Creo que esto no puede ser obviado por el resto de la ciudadanía. Si la mayoría de los países hubieran estado de acuerdo con la implementación de la Carta Democrática, no hubiera sido necesario, por ejemplo, violentar la presidencia actualmente legítima y legal de Bolivia y la vicepresidencia actualmente legítima y legal de Haití. Muy bien. Hay presiones políticas de fondo. Gracias, senadora, por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Permítame, Jimena, permítame hacer una aclaración que es muy importante en un programa de esta naturaleza. En primer lugar, quiero decirle a la señora Adriana que
le sugiero que lea el artículo 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana para que ella sepa en qué caso se aplica la Carta. En segundo lugar, decirle que en el caso de Brasil, de la señora Dilma Rousseff, y en el caso de Lugo, no se aplicó la Carta Interamericana Democrática porque la Carta Interamericana Democrática respeta aquellas disposiciones constitucionales que existen en las constituciones de los países miembros. Y en la Constitución brasilera y en la Constitución paraguaya existen claramente mecanismos para destituir a aquellos presidentes que incurrieran en determinadas situaciones. Es decir, que está previsto el juicio político, el impeachment. Entonces, la Carta Democrática no se podía aplicar. Está clarísimo en qué casos, en qué situaciones específicas se aplica la Carta Democrática Interamericana. Gracias, Karen. Jimena, por favor. Se nos acabó el tiempo, lo siento. Disculpe, tengo más. No tengo más tiempo, lo siento. Las voy a volver a convocar. Por favor, disculpe. Claro lo siguiente. Esto pasa por posiciones políticas. Y aunque una licenciada, que en teoría es docente en la Universidad Mayor de San Andrés, una doctora, no sé, puede ser licenciada, ciudadana, lo que quiera, manifieste que tenemos que irnos a leer porque tenemos que realmente interpretar, no. En América Latina se están dando golpes sistemáticos de Estado que están siendo promovidos por Estados Unidos. Muy bien. No querer aceptar esto es manifestar una posición política de condescendencia.